Gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí hablando cosas íntimas, pero ya no, ya le paramos. Regresamos con ustedes. Porque estos diferentes constructos, dijiste, ¿no? ¿Cómo se construye? Construcciones. Y ustedes que están metidos en esto, ¿hasta dónde entonces es la parte más social, étnica, de relación que junta a las gentes? Son todas. En algún momento es la nación lo que impacta, en otro momento es el color, en otro momento es el idioma, en otro momento es la religión. Y vamos a imaginar nuevamente Estados Unidos, a lo mejor una confrontación entre protestantes de la comunidad afroamericana y de la comunidad blanca no es importante cuando hay otro problema que tiene que ver con el Islam que agrede a Estados Unidos. Cuando el Islam deje de agredir a Estados Unidos o cuando Estados Unidos suponga que el Islam ya no les agrede, probablemente se van a volver a presentar estas confrontaciones entre, reitero, evangelistas, metodistas, luteranos de la comunidad afroamericana y de la comunidad blanca. Como en el caso de Estados Unidos, Huntington postuló que le iba a pasar a esa nación en este libro que prácticamente publicó antes de morir, Who Are We, ¿no? Esta nación que se está llenando de mexicanos y los mexicanos se supone que responden a valores políticos, ideológicos, religiosos y culturales distintos a los valores anglosajones en Estados Unidos, que son los de la libertad, la igualdad, la democracia. Lo veían como amenaza a su identidad. Entonces, en determinados momentos surgirán los reclamos de independencia, los reclamos nacionalistas o las confrontaciones, dependiendo también de si es una crisis económica, una crisis de representatividad política. En fin, esto es lo interesante, es algo vivo y no sabemos hacia dónde vaya. Puntualizar una cosa para que los nacionalismos no pueden sobrevivir si no hay algún nivel de identificación. Claro. O sea, no puedes inventarlos. Sí tiene que haber algún elemento que te amarre y que te identifique. Eso tendríamos que tenerlo claro. O sea, sí, estoy de acuerdo. Sí. Hay una identidad al final. Pero por eso nos referimos a naciones más jóvenes, ¿no? Yo documenté mucho el caso de Nyerere, cuando subió como mandatario tanzanio, y de veras era hasta irrisorio, ¿no? Porque le toca construir esta nación, ¿no? Se agarraba su avioncito y se iba a los pueblos más apartados de Tanzania para enseñarles a cantar el himno nacional. Y hacía los grandes corajes porque ya le habían cambiado el ritmo. Ya estaban con tambores, o sea, cosas que nosotros no nos podemos imaginar porque somos una nación más antigua, ¿no? Pero es decir, yo que esto, a lo que yo llamo proyectos de ingeniería pues, social, y básicamente Luis lo puso en la mesa, no lo quería tocar, pero estos nacionalismos postmodernos, es un regreso a lo emotivo. El nacionalismo como tal es un proyecto muy moderno, ¿no? Basado en un criterio pues, racional. Ya estamos medio fracturados, que ahí es cuando la identidad también se fractura junto a esto. Porque lo que hoy los antropólogos llaman el neotribalismo contemporáneo, pues sí, yo ya no me entiendo ni siquiera como mexicano, ni siquiera con mi familia, me vuelvo darqueto. Pero cuidado, estamos jugando identidad ahí. Así es. Y se vuelve una identidad del orden emotivo, ¿no? Yo me encuentro en el otro también y el otro se encuentra en mí, ¿no? Yo creo que aquí, y vuelvo pues, a poner esto, si no hay mejoras del orden sustancial en la periferia, se van a fracturar. Eventualmente, porque entonces a mí no me sirve ser mexicano, punto, ¿no? Y tienes el ejemplo en estos momentos, y lo digo al auditorio y a todo el mundo que esté interesado en lo que pasa en el mundo, estamos viendo el dibujo que le están dando los habitantes de la península arábiga a sus propias construcciones nacionales. ¿Qué es lo que tuvimos en los años 30? Que Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia decidieron crear estados nacionales y decirle a estos habitantes que ahora son jordanos, a estos que son sirios, a estos que son libaneses, a estos que son iraquíes. Indios. Ahora, lo que estamos viendo en la península arábiga es que se está desdibujando la división geográfica que pintaron los europeos. ¿Y qué tenemos? ¿O qué vamos a tener? Pues el surgimiento de nuevas naciones. Eso nos queda claro. Por lo tanto, estamos viendo en el siglo XXI el juego que se jugó en América Latina cuando las independencias en el siglo XIX y el que se jugó en África tras los procesos de descolonización en la segunda mitad del siglo XX. Por lo tanto, tenemos un laboratorio que desgraciadamente está lleno de violencia y agresión que nos pinta
qué es una nación y cómo se construyó una nación y qué es un nacionalismo en el siglo XXI y que podemos contrastar con los de los siglos anteriores. Bueno, y a mí me gusta que Enrique esté acá porque siempre tiene la perspectiva económica. Para el caso de la India, yo sí puedo ver que son nacionalismos muy caros. Hasta ahorita, y donde yo pues, me quedé, creo que no ha cambiado la cifra, van 28 lenguas oficiales. Tú imagínate lo que es sacar cualquier cuestión gubernamental en 28 lenguas, y sobre todo el indio, porque digo, vuelvo a subrayar, es una nación reciente, vive con cierta humillación el tener que comunicarse en inglés entre ellos, ¿no? Claro. Porque bueno, el hindi se quería imponer como la lengua pues, oficial y hubo confrontaciones. A mí me tocó, de hecho, estando en Panjim, que es la capital distrital de Goa, que fue posesión portuguesa, ahí hablan con Cani. Entonces, cuando Portugal en el 71 se decide entregarle la posesión a la ya República India, lo meten dentro del estado de Maharashtra, donde se habla marathi. Y entonces la educación, no voy a estar dando tanta educación en tantas lenguas, es en marathi. Dejó un saldo de arriba de los 1000 muertos, porque los de habla con Cani dijeron, no vamos a hablar marathi. Esa es una realidad. Entonces digo, a la larga también son nacionalismos caros, ¿no? Ahora, pues sí. también resulta muy caro en términos sociales el no entender que la identidad es una necesidad de todo ser humano. Y entonces, en la medida en que las naciones debilitan estos instrumentos de identidad, que son construcciones políticas incluso, ¿no? Y que dejan de dar ese amparo de identidad, la gente va a buscar otro tipo de identidades. Claro. Porque tiene la necesidad de hacerlo. Y eso también puede debilitar las identidades nacionales, generar nuevas o fortalecer identidades que estaban ahí. Me parece que en el caso español eso es muy claro, ¿no? Que hay este resurgimiento porque los símbolos nacionales españoles, ¿no? Han perdido fuerza y han dejado de tener esta significación que tuvieron. Por ejemplo, el caso del rey, que tuvo un peso tan enorme como figura en el momento de la transición y que después se devalúa de una manera que se vuelve vergonzante. Y entonces, eso es una cosa que en México deberíamos de tener mucho cuidado, porque se están llevando las situaciones a tal nivel, la clase política, que las instituciones nos están dejando de dar identidad. Exacto. Y entonces eso fortalece o propicia la generación de otras identidades. Entonces también es un problema también relevante para la seguridad nacional de los países este aspecto. Y en ese sentido, yo sí soy, estoy a favor de que los estados tengan una política de construcción de su identidad nacional, en este caso, permanente, o sea, para garantizar esa... Yo ahí más bien te preguntaría a ti si identificamos también que el nacionalismo es un producto de la civilización occidental y en el resto del mundo, porque es una realidad, es su imposición, ¿no? Sobre la cultura, a mí que me dedico más o menos a eso, digo, está el clash ahí. O sea, el proyecto civilizatorio en la mayoría de la periferia está fracturado. Así es. Ya no va a haber progreso, no va a haber igualdad, el mundo está llegando a su finitud, ¿no? Entonces, vuelvo pues, a insistir, si a mí, para que yo me vuelva civilizado, me tienes que fracturar el nivel cultural, que es el de identidad, y de todas estas subculturas al interior de una conformación nacional. ¿Cómo lo haces? Con mejoras del orden material, para que entonces yo asuma exactamente el próximo nivel de identidad. Cuando me dicen, vamos a acabar comiendo hamburguesas todos, no, papá. ¿Por qué no? Porque todo el mundo tenía que tener el mismo poder adquisitivo para comprarse una hamburguesa. Como no va a haber, vamos a seguir comiendo tostadas, tacos, porque es lo más barato. Entonces, yo creo que ahí puede ser positivo. Yo también pensé lo mismo. Ya no es tan barato. Mira, eso es parte del problema, que lo que es parte de la identidad se le está quitando a las personas y están siendo excluidas de esos procesos, ¿no? Por ejemplo, un rasgo fundamental en la construcción de las identidades es la alimentación. Y digo, cuando tú ves la manera en que el frijol ha subido en los últimos 15 años de precio y cómo ha sido sustituido por otro tipo de productos, ves ahí una transformación de las identidades, que eso es una cosa muy relevante. Yo no tengo una visión
tan fatalista, o tal vez es un poco ingenua, tengo todavía la esperanza de que podamos encaminarnos a la construcción de sociedades menos desiguales, con un poco más de bienestar generalizado. Esa es mi esperanza, porque lo otro es, bueno, vamos a presenciar el derrumbe no solo de los nacionalismos y de los estados, sino vamos a presenciar conflictos, algunos de los cuales ya estamos presenciando, muy, muy graves, con costos humanos altísimos, ¿no? Pero mi visión no es fatalista, más bien la historia es así. Puedes hacer periodos de síntesis y luego puedes hacer periodos de disgregación. O sea, ¿qué pasaría si nos desmembramos? ¿O qué le pasaría a la India, ¿no? Pues no sabemos por qué eso en la historia es un estilo Claro. y afloja, ¿no? Yo a lo que me refiero es que no vamos a llegar al grado civilizatorio, porque en México, y Luis tocó la posmodernidad, siempre les he dicho, vivimos los tres Méxicos. Así es. El premoderno, el moderno y hasta el posmoderno, ¿no? Está bien. Nos tenemos que ir, ya me dijeron que chao. Sí, Ya vimos. ya vieron ustedes. Sí. Muchísimas gracias, No, Miguel. gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Luis, gracias. muchas gracias. Y Raúl, muchísimas Muchas gracias gracias, por Enrique, buenas acompañarnos. Buenas noches a todos ustedes. Les agradecemos mucho su presencia. Y bueno, como ven, qué rollos son estos, ¿verdad? Hasta la próxima. Que sean ustedes bienvenidos en una edición más de CEI en Contexto. Buenas noches.